buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a este primer capítulo de Erin Talks, un nuevo ciclo de conferencias, de charlas, de conversaciones que arrancamos en el marco del proyecto Erin. Lo hacemos a las 5 de la tarde de este 3 de febrero de 2026. Vamos a dar unos minutos para que todas las personas que se han inscrito en este Erin Talk puedan incorporarse, sumarse a esta cita. Y mientras, si os parece, os voy a contextualizar mínimamente un poco en qué consiste esta acción de difusión. Nos encontramos en el marco del proyecto EDINT de la Federación Española de Municipios y Provincias, un proyecto que pretende poner en marcha un espacio de datos compartidos para las infraestructuras urbanas inteligentes. Es un proyecto con el que pretendemos aprovechar todo el potencial de los datos, de la información y ponerlo al servicio de la ciudadanía para la mejora de la calidad de vida. Es un proyecto, además, este espacio de datos para las infraestructuras urbanas inteligentes, que tiene tres ámbitos de aplicación concreta. El primero de ellos tiene que ver con la movilidad inteligente, para todo lo que tiene que ver con transporte sostenible, gestión del tráfico y planificación del territorio. Un segundo campo vinculado a los servicios, como eficiencia energética, gestión de residuos y análisis del impacto ambiental. Y un tercer ámbito de aplicación, este espacio de datos que tiene que ver con la competitividad y todo el mapa de actividad económica de los municipios, como el estudio de contexto socioeconómico, impulso de la actividad empresarial y del comercio. En esta línea de este proyecto EDIN, de espacio de datos para las infraestructuras urbanas inteligentes, hoy iniciamos este ciclo de webinars EDIN Talks, una serie de webinarios en directo a través de LinkedIn para conocer más, mucho más sobre los datos urbanos en el entorno del proyecto EDIN, datos para la innovación urbana. Y hoy en concreto nos acompaña Alex Rayón, experto en transformación digital y Big Data y referente en educación digital y análisis de datos. Alex, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes y gracias por aceptar esta invitación. Nada, gracias a vosotros, un placer. Alex es doctor en Informática y Telecomunicaciones por la Universidad de Deusto, donde también ha desempeñado roles de alta dirección como vicerrector de Relaciones Internacionales y Transformación Digital. Con una sólida base como ingeniero industrial e informático, su carrera es un equilibrio perfecto entre el rigor académico y la visión empresarial. Con una trayectoria que combina la dirección universitaria en Deusto con la consultoría estratégica en inteligencia artificial, ha pasado los últimos 15 años ayudando a pymes y grandes corporaciones a entender que la transformación digital no va solo de código, sino también de estrategia y de personas. Actualmente lidera como CEO Brand and Code, una firma puntera en integración de tecnología y competitividad profesional. Más allá de sus títulos, Alex es divulgador, por eso está con nosotros, que cada día además llega a más de 15.000 personas cada semana a través de su newsletter Digital Data. Alex, dejo este webinar en tus manos y enseguida estamos atentos además a las preguntas, consultas y dudas que los seguidores de este Link Talk puedan formularlos a través del chat de la aplicación. Hasta ahora. Muy bien, pues muchas gracias, José Luis, y muy buenas tardes a todos y todas, o muy buenos días, si algunos estáis viendo desde algún otro lugar del planeta. Bueno, ante la pregunta un poco de esta relación, ¿no?, que empieza a manifestarse de alguna manera en la sociedad entre las tecnologías digitales, los datos, la inteligencia artificial y los servicios públicos. Bueno, pues la respuesta que una pudiera dar se puede enfocar desde muchas dimensiones. Yo lo voy a enfocar desde la que creo que puede resultar más vinculada a estos espacios de intercambio, compartición de datos, que no deja de ser, en primer lugar, poner al ciudadano o la ciudadana en el centro y facilitarle el hablar con los datos. Voy a empezar por aquí. Voy a utilizar las tecnologías que tenéis al alcance y a vuestra disposición para hablar con los datos de lo que está pasando en mi municipio. Probablemente muchos y muchas de los que me estéis escuchando, pues estéis al otro lado de la ventanilla, ¿no? Sois los que generáis esos datos. Bueno, pues para ellos también vamos a hablar, porque otro de los grandes temas del momento es que el posicionamiento de esas marcas de municipios y provincias también se está jugando en el campo de la inteligencia artificial. En varios sectores, evidentemente esto habría que hacer un estudio más en profundidad, pero en varios sectores el tráfico de búsqueda en ChatGPT ya es mayor al de Google, por lo tanto me parece lógico y razonable decir que es muy interesante que veáis un poco cómo salimos y que en el ámbito turístico
en el ámbito del urbanismo, ¿no? Que se buscan tanto servicios cercanos, vamos a ver cómo los tenéis inscritos y todo ello lo vamos a hacer evidentemente haciendo varios ejemplos prácticos con la compartición de mi pantalla durante esta sesión, ¿vale? Bueno, podéis ir dejando ahí las preguntas que queráis, ¿vale? Vais a ver aquí que he dejado varios ejemplos para ir poniendo, ¿vale? Y mientras tanto, pues voy a ir haciendo uso de un conjunto de recursos para explicaros de qué va todo esto. La presentación no la voy a utilizar, la presentación la vais a recibir a la finalización de esta sesión. No me gustan las presentaciones, ¿vale? Me gusta hacer cosas y por lo tanto voy a empezar haciendo cosas. Para ver un poco esta connivencia entre los datos, las tecnologías, etcétera, etcétera, voy a utilizar la herramienta más masiva. No es que sea la que a mí más me guste, ni digo que esta sea mejor o peor, pero voy a los crudos datos. Esta es la herramienta que concentra aproximadamente el 92-93% del tiempo de uso de la inteligencia artificial en España. Por lo tanto, si yo fuera un agente social, económico, político de un municipio, de una provincia, pues evidentemente me interesaría saber para qué se está usando y cómo se está usando. ¿Vale? Entonces, para hacer eso, aquí estamos en una herramienta que voy a haceros también una explicación breve de qué hace esta máquina. Cuando me preguntan por la inteligencia artificial, yo siempre digo que nosotras estamos aquí ante una caja de texto. En esa caja de texto lo que hacemos es escribir lo que en inglés se llama un prompt. Un prompt es una instrucción para que yo, que soy un cerebro biológico, el ciudadano, la ciudadana, el, el gobernante público, el responsable de un área municipal, pueda hablar con un cerebro digital. El término inteligencia artificial, la primera vez que se formula es en 1956, cuando unas personas recuperan unos textos de la persona que de largo más ha aportado a la historia de la informática, que es la señora Ada Byron, que ella habló que en algún momento de la historia íbamos a ser capaces de emular lo que llamamos la inteligencia humana. Hoy tenemos aquí una herramienta que con el acrónimo GPT, que no voy a entrar hoy porque no es el día, lo que tenemos aquí es la capacidad de chatear, de hablar con un cerebro que es un GPT. De ahí viene el nombre comercial. Y de ahí viene un poco todas las implicaciones que esto puede tener para la gobernanza pública, que luego entraré a ello. Por lo tanto, tenemos que entender que lo que hay al otro lado es una arquitectura neuronal idéntica a la que tenemos los sapiens. Tenéis que entender que esto es por lo que el año pasado el premio Nobel de Física se lo dieron al señor Geoffrey Hinton, una persona a la que le dieron un premio Nobel por ser capaz de emular la arquitectura neuronal del sapiens, lo que tenemos aquí dentro, en física electrónica, alias un ordenador. Este cerebro, esto lo lee en la memoria digital. ¿Qué es la memoria digital? Donde aparece otro de los grandes palabras de esta era, LLM. Para explicar este concepto voy a hacer una primera búsqueda para que veáis un poco con qué facilidad me muevo ya con estas herramientas. Tenéis que entender que he trabajado mucho vamos a decir, en ciudades que están tratando de introducir la tecnología. Me he movido mucho en ámbitos de turismo, medio ambiente, urbanismo y tal. Por lo tanto, muchos de los ejemplos que ponga probablemente vengan derivados de mis propios sesgos. Pero da igual, ¿vale? Porque el objetivo, repito, es más que veáis la utilidad de dotar a la ciudadanía la capacidad de hablar con todo lo que pasa en nuestro municipio y en nuestra provincia. Imaginaos que quiero ir a visitar un municipio de la costa de Almería o Málaga durante el próximo fin de semana. Quiero sorprenderle a mi mujer, fijaros que le estoy contando mi vida, sorprenderle a mi mujer en algún municipio que tenga menos de 10.000 habitantes, los servicios públicos tengan buena valoración, ahora os digo dónde sacan esto, y además las reseñas de otros visitantes sean realmente buenas. Bueno, esto que estoy haciendo es lo que, como está buscando la gente. Luego en la presentación os he dejado todos los recursos, lo digo porque me voy a ir moviendo por ellos, porque vuelvo a repetir que no me gustan las presentaciones, ¿vale? Pero hay un informe que yo siempre invito a todo el mundo a leer, ¿vale? No tengo aquí el chat a mano para dejar los recursos, ¿vale? Pero lo tenéis luego en la presentación que vais a recibir. Este es un informe que yo invito a todo el mundo a leer, que es cómo la gente utiliza ChatGPT. ¿Vale? La gente busca como yo estoy haciendo, ¿vale? Le cuento mi vida, le cuento mi contexto y que me diga qué puedo tener.
Fijaros que ahora va a razonar, va a leer todos los datos. Aquí mando un primer mensaje. Hay un tema tremendamente importante en este momento de la historia, que es que escribáis bien lo que es vuestro municipio, que escribáis bien lo que sois, que escribáis bien dónde queréis que os lean y cómo queréis que os lean, porque hay gente que va a buscar que sean de buenos servicios públicos. ¿Vale? Yo voy a un sitio de turismo donde espero que no haya problemas en la Junta Municipal. Quiero ver que no haya problemas de seguridad. Es decir, yo busco y escribo todos esos datos. Es fundamental que en esta era publiquéis información o datos, que de ahí va un poco también todo lo que desde EDINT se está buscando, porque tenéis que entender que estas máquinas lo que me permiten es interactuar con la memoria digital. ¿Qué es el LLM? Large Language Model. Pues cuando se lo tengo que explicar a mi madre, le suelo decir que esto es la Biblioteca Alejandría Moderna. Aquí tenemos toda la información del mundo mundial, la que queremos y la que no queremos, ¿vale? Como habéis visto en la presentación, tengo un largo pasado universitario. Una de las cosas que vimos cuando todavía estaba en la universidad era que aquí estaban hasta los trabajos de nuestros estudiantes, cosa que no debería estar. Pero evidentemente el discernimiento ético no está en máximos históricos. Evidentemente no me veáis frívolo, aunque probablemente me veáis, pero es que es lo que hay. Estamos utilizando tecnologías que tienen ahí dentro todo lo que tienen, no es que lo esté defendiendo, pero bueno, me gano la vida con ello. Por lo tanto, tengo que ser honesto y por lo tanto explicar también todo lo que hay ahí dentro. ¿Vale? Es importante que entendáis que ahí dentro está mucha más información de la que probablemente os imagináis, ¿vale? Por eso también luego vamos a aprender a obtener información bueno, pues de personas, de instituciones, etcétera, etcétera, porque hay mucho detalle aquí que no debería estar, pero que realmente lo tienen. Bueno, esto para explicaros básicamente lo que hace esta memoria. Y además, si esta memoria no tiene la información, se va a Internet a buscarla. Por eso os decía al principio que este pasado verano ya en España se ha superado el tráfico de búsqueda en ChatGPT versus el de Google. ¿Qué quiere decir esta frase? Pues que evidentemente la gente ya cuando quiere localizar algo va a hablar con ChatGPT, que de ahí el nombre, repito, de este producto, chatear con un cerebro GPT, ¿vale? Esa es la idea, ese es el contexto y eso es un poco lo que estamos buscando, ¿vale? Fijaros el tiempo que se va a demorar, está capturando toda la información que hay en Internet, ha tardado 2 minutos y 26 segundos y aquí están 4 municipios costeros que cumplen de menos de 10.000 habitantes con bandera azul, que es lo que ha entendido que a mí me buscaba y además acumulan reseñas muy buenas de visitantes. Ahí lo tenéis, Carboneras de Almería. Perdonad si me estáis escuchando de algún municipio, no tengo la fortuna de conocer todo esto, pero ahí estáis viendo que ha capturado información de 27 sitios a la vez, de los que sean, ¿vale? Me está haciendo un ranking de aquellos que entiende que mejor se alinean con lo que yo estoy buscando y me está permitiendo localizarlo. Ahora le puedo decir que me haga una ruta para pasar 2 días en cada uno de esos sitios. Y probablemente los que estéis más en gestión municipal os estaréis preguntando, ¿y de dónde narices está sacando la información? Bueno, pues de lo que tengáis publicado. Es un momento en la historia donde se prima tener buena información publicada porque es lo que leen esas máquinas lingüísticas, un montón de detalle de todo lo que está por ahí disperso en Internet. Aquí estoy viendo el ranking, fijaros que lee el Instituto Nacional de Estadística. Si tenéis algún dato mal, esto es uno de los servicios también que más trabajo nos está dando en este momento en la historia, ¿vale? Estamos ayudando a muchas marcas a posicionarse mejor aquí ante la relevancia que está cogiendo estos motores de búsqueda generativa, ¿vale? Veis que está poniendo ahí paseo marítimo, un buen día de pareja, etcétera, etcétera. Ahí lo tenemos. Mood, si quieres maximizar el efecto sorpresa, dile que vais a dar un paseo cerca y le lleves a Carboneras o Mojácar. Fijaros que me está dando ya una recomendación de todo ello. Y por lo tanto, como estáis viendo, ahora elabora una imagen para darle un regalo a mi mujer visual con todo este contenido. Fijaros que yo me apoyo en una herramienta que ahora lo que voy a hacer también es generar recursos visuales, porque evidentemente cuando definía anteriormente esas capacidades que tienen esas máquinas, es que evidentemente todo esto se puede consumir, generar y ver hablando. Ahora va a coger todo este contenido que acabo de localizar y me lo va a pintar aquí en una imagen que es la que voy a reutilizar para poder ver un poquito el posicionamiento que van a tener estas marcas. Como veis, como decía anteriormente, lo que tenemos, el primer mensaje que os quería dar es que ha cambiado el uso de Internet. Ya no navegamos, ya no desplegamos, ya no leemos, ahora hablamos. ¿Qué es hablar? Esto que estoy haciendo. Yo estoy hablando con una información, ahora vamos a hablar de los datos, evidentemente, que está en una memoria que está muy bien estructurada y con la que yo, a través de un buen prompting, puedo hablar. Por lo tanto, es evidente que va a haber un cambio de paradigma de
lo que muchos autores y autoras llaman la era de la navegación, que es la que hemos tenido en los últimos 40 años, desde que el señor Bill Gates, a finales de los 80, que ya va a hacer 40, que ya 38 años tiene Windows, el primer sistema visual, y el propio Bill Gates ya decía hace poco que nos tenemos que acostumbrar a que nuestra marca, la gente hable con ella, no que navegue por ella, ¿vale? Por eso tenéis que también, de alguna manera, posicionaros en este tipo de motores desde un punto de vista de predisponeros a hablar con la gente, ¿vale? Porque, evidentemente, como veis, acabo de preparar un cartel, veis que lo estoy haciendo todo en directo, nos vamos de viaje con Carboneras, Mojácar, Casares, algo Rabe, que no me acuerdo cómo esto, Destino Ideal, y veis que me ha hecho un esto. Lo estoy haciendo todo correr, evidentemente esto con más calma y con más tiempo se pueden hacer verdaderas virguerías, pero partiendo de ese axioma de poder hablar con los datos. Esto es el enfoque más pensado en el turista, en el visitante. Y diréis, pero yo quiero mi ciudadano. A mí me interesa mucho más cuidar el que está todo el año conmigo, a mí me interesa mucho más darle un buen servicio. Bueno, he entrado en varias de las webs de municipios que estáis hoy aquí escuchándome. Estamos aquí en España, 8.116 ayuntamientos o municipios, 52 provincias, 17 comunidades autónomas. Cada uno, evidentemente, os interesa vuestro nivel administrativo. Por favor, los ejemplos que voy a hacer ahora, simplemente percibidlos desde que quiero que veáis pues una de las cosas que también estamos haciendo para varios ayuntamientos, que es dotarles al ayuntamiento de la capacidad de poner al ciudadano la posibilidad de hablar con la información. ¿Vale? Yo creo que en este momento de la historia, si yo tuviera que ser el edil de un municipio, yo una de las primeras cosas que cambiar es precisamente la información que comparto, porque ya estáis viendo que es que hablar con ella, antiguamente, claro, publicamos mucha información con esta idea de, bueno, pues igual no me entiende, igual ve algo que bueno, tampoco sabe Python, no va a poder analizarlo. Bueno, ahora lo que voy a hacer es leer información de pues, los plenos municipales de un determinado municipio y me voy a hacer un resumen de todo lo que está pasando, ¿vale? Entonces voy a ir a Google porque espero no poner ningún ejemplo no afortunado, ¿vale? Y voy a coger algún plan, ¿vale? Por ejemplo, del Ayuntamiento de Madrid, ¿vale? Ya que estoy hablando en este momento de la historia desde Madrid. Aquí tenemos un documento de cómo se organizan los plenos y las comisiones. Imaginaos que yo soy un vecino de Madrid, que es lo que soy, ¿vale? Y a mí me interesa ver cómo mis queridos representantes políticos hacen esto. Entonces, voy a subir este documento que acabo de localizar y me voy a poner a resumirlo, ¿vale? Fijaros que lo que voy a hacer es nuevamente esta misma idea, ¿vale? Cuando se hablaba o cuando hablamos de los datos de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, a ver, vamos a ser más prácticos y más básicos. Al final es darle al ciudadano, a la ciudadana, la información que necesita para sus intereses. Si sus intereses es entender cómo trabajamos, si sus intereses es ver cómo operamos, el BOE también, por ejemplo, ¿no? El BOE es muy interesante porque el BOE permite seguir un poco lo que va pasando. Ahora voy a hacer otro ejemplo también con el BOE, ¿no? Todo esto, el problema que históricamente hemos tenido es que no teníamos tiempo para computarlo. Ahora, sin embargo, esto es bastante más fácil. Le voy a decir, vas a actuar como un experto en leer y comprender el contenido de un documento PDF. Antes de nada, para saber si puedo confiar en ti, dime si comprendes todo el contenido que tiene. ¿Vale? Es decir, le subo un documento y le pongo ahí. Veis a ver que va a leer el documento. He leído 36 páginas, es coherente, continuo, entendible. Fijaros la velocidad a la que lo ha leído. Vuelvo a decir, es un momento en la historia tremendamente transformador en el sentido de cómo trabajamos y a qué dedicamos nuestro tiempo. En este momento la historia evidentemente no tiene ningún tipo de valor que yo me ponga a leer esto y a resumirlo, ¿vale? Y ahora le voy a decir, vale, genial, hazme un resumen de las principales ideas que salgan de cómo se compone una comisión, ¿vale? Le hago una pregunta. Estoy hablando con un PDF de 40 páginas y ahora vais a ver que está buscando ese documento que acaba de leer y va a responder a mi pregunta, ahí lo tenemos, ¿vale? ¿Cómo se compone una comisión? Están formadas por concejales, el documento insiste en que no deben integrarse por externos, los miembros se designan por grupos políticos, los llamados externos no forman parte de la comisión, pero pueden asistir, me está haciendo un resumen. Ya veis que sale de 60 páginas y ha respondido a mi pregunta rápidamente. Por lo tanto, otro mensaje a navegantes, es evidente que en este momento de la historia, todo lo que pasa
todo lo que pasa, por poder poner a un tercero la posibilidad de que hable con toda la documentación que generamos, antiguamente no había tiempo. Evidentemente hay cosas que no puedo contar aquí en público, pero creedme que estamos para muchas compañías haciendo analizadores de todo el BOE, el Boletín Oficial del Estado, otro de esos grandísimos problemas que hemos tenido que no éramos capaces de ver un poco para qué poder trabajar o cómo poder trabajar con tanta volumetría informacional. ¿Vale? Y veis que me está dando pues una herramienta con la que puedo chatear, ¿vale? Y ahora le puedo decir, expórtame esto a un docx. Me he apoyado en una herramienta que, como veis, como tiene un cerebro, me permite leer, comprender, estructurar un resumen y ahora exportar a un documento Word. Veis que al final se trata de, pues también incluso desde un punto de vista de un ayuntamiento, dices, oye, pues mira, quiero ver ayuntamientos de mi tamaño en España, cómo están gobernando el montaje de comisiones. Esto era un problema antiguamente, porque no teníamos tiempo para hacer esto. Ya veis que ahora, como buscan, leen, tienen, resumen, es simplemente pedirle este detalle, lo pido, lo traduzco, lo envío y siguiente página. Se trata un poco de ir paso a paso, pues capturando toda esa información que necesitamos. Y entiendo que me estaréis escuchando varias personas que tenéis intereses a nivel municipal. En mi experiencia con municipios, sobre todo el de mi pueblo, que no soy madrileño, pues básicamente es que muchas veces falta información. No tienes información de cómo se hace una determinada cuestión, cómo se mejora un servicio público, cómo algún otro ayuntamiento ha podido tener un problema, ¿vale? O resumir pues toda la información que pasa en un determinado lugar, ¿vale? El otro día me preguntó, soy de Bilbao, de origen, y tengo mucha relación con varios representantes del gobierno vasco, y me llamó uno de ellos y me dijo, oye, tengo que ir a un debate parlamentario y me han pedido que explique la situación de la vivienda en Euskadi, ¿vale? Bueno, le dije, no te preocupes, esto me lleva aproximadamente unos 20 minutos. Bueno, más que llevarme a mí, le lleva una herramienta que tenemos que captura un montonazo de información dispersa en Internet y me lo prepara como un resumen. Fijaros que le mandé una situación de la vivienda en Euskadi a partir de la percepción de los medios de comunicación. Es decir, capturé toda la información que estaba en esa memoria que he pintado anteriormente, la resumí, la estructuré en un informe que se entiende y que se puede leer en sede parlamentaria para argumentar una determinada cuestión. ¿Vale? Como veis, vuelvo a repetir, es que entendéis una cosa tan sencilla como que la gente ahora puede hablar con una información. Solo por esta funcionalidad, que por cierto la tenéis aquí a vuestra disposición en investigación avanzada, aquí le ponéis, lístame otros municipios que hayan emprendido una reforma de la estructura de concejalías. Te vengo a poner ejemplos, cada uno tendréis vuestras propias preocupaciones. Bueno, pues ahí captura toda esta información para que podáis con ello poner una respuesta a esa pregunta que os estaban haciendo, que al final se trata, pues básicamente de pues un trabajo que históricamente hubiera sido contratar a una consultora para hacerlo, pues ya estáis viendo que se trata de funcionalidades ya avanzadas y predichas desde ese punto de vista de lo que decía anteriormente, de emular lo que popularmente llamamos la inteligencia humana. Además de esto, y sigo avanzando porque el tiempo va pasando y se va acabando, otra herramienta que os puede ayudar mucho en todo esto es Notebook, ¿vale? He ido a ChatGPT, que la más usada, pero luego hay una herramienta que se llama Notebook, ¿vale? Donde imaginaros en un momento que hay un BOE, ¿no? Hoy, por ejemplo, ha salido un BOE que afecta mucho para bien a mi empresa, ¿vale? Entonces he dicho, bueno, voy a ver qué se ha escrito esta vez, porque cada vez se escribe una cosa diferente. Entonces, os lo voy a mostrar con total transparencia, porque quiero que veáis cómo yo trabajo todo esto. Este es el BOE que ha salido esta mañana, ¿vale? Un BOE que habla un poco de la relación entre los cuerpos judiciales, concretamente el Consejo General del Poder Judicial, y cómo se puede utilizar los sistemas de inteligencia artificial, pues un juez, ¿no? Que por cuestiones que no me dan cuenta, trabajo muchísimo con jueces y juezas, que el mayor problema que tienen muchas veces, o un secretario municipal, un interventor, por ejemplo, que es que no tienen tiempo siquiera de leer toda la información que tienen que leer, ¿vale? Entonces tienen un problema de leer, ¿vale? Entonces ha salido un poco pues una regulación. Entonces, ¿qué he hecho? Voy a escribir a todos mis amigos jueces y voy a hacer una cosa muy sencilla. Les voy a mandar un informe visual o un pequeño vídeo de lo que ha salido, ¿vale? Ahí veis que he subido el documento. Esta herramienta es imposible que no se encaje porque veis aquí a la derecha que te dice ¿qué quieres sacar con esto? ¿Quieres sacar un vídeo?
que explique el contenido de este PDF, lo voy a pinchar, pero además de eso voy a generar una infografía. Es decir, vamos a generar un pequeño vídeo y una infografía, ¿vale? El resultado de esto os lo voy a mostrar directamente porque lo hemos publicado, aparte de haberlo mandado, lo hemos publicado en nuestras redes sociales de mi empresa, que es esta que estáis viendo aquí, ¿vale? Para que veáis un poco, vuelvo a repetir por cuarta vez, cómo nosotros tenemos metido esto en nuestro día a día. Es este documento que estáis viendo aquí, ¿vale? Que como estáis viendo, os voy a poner en grande, es un vídeo que ha producido esta herramienta. Ojo, veis ahí los subtítulos que está poniendo. Veis que es un vídeo que a partir de ese contenido en texto lo ha resumido y lo va explicando. Se trata de una instrucción que vamos. Ahí veis que ha salido esta mañana, se ha publicado esta mañana y en literalmente segundos estábamos enviando a todo el mundo una infografía visual de todo lo que se puede llegar a hacer con estas herramientas. ¿Vale? Como veis, se trata de herramientas que comprimen la información y generan estos recursos visuales, ¿vale? Hay una persona que está preguntando si vais a recibir a la finalización de esta sesión todos los materiales de los que estoy hablando. También quedaros, por cierto, disculpadme el atrevimiento, pero quedaros con unas sesiones más ir a ver cómo los pongo, más que a quedaros con el material, que eso os lo envío luego y además os estoy mostrando una herramienta que le vais a subir la presentación que os voy a entregar y vais a poder hablar con la presentación. Le vais a subir la presentación que estoy hablando y vais a poder generar un vídeo. Es decir, quedaros más con las ideas de lo que digo, más que con apuntar cosas, porque esto es increíblemente potente, ¿vale? Todas las transformaciones que podéis hacer. Es decir, es una era en la que nuestro valor biológico no va a estar en apuntar, memorizar, leer. Todo eso no digo que no tenga un valor funcional o social o biológico, que lo tiene, evidentemente. No va a ser yo el que lo critique cuando llevo toda mi vida defendiendo la lectura, el estudio y el conocimiento, pero también trato de ser un poco honesto para que profesionalmente, yo creo que estos famosos clichés, ¿no?, que hemos utilizado muchas veces de no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para estudiar, no tengo tiempo para ese tipo de cosas. Yo lo que estoy tratando de mostraros es un camino de herramientas que os van a ayudar a hacer todo eso, ¿vale? Y por lo tanto, aquí veis, por ejemplo, la infografía que acaba de generarme, ¿vale? Fijaros que lo estoy haciendo todo en directo, ¿vale? Fijaros aquí, mi cuenta la tengo en inglés porque fundamentalmente trabajamos para Estados Unidos, por eso tengo que estar en inglés. Pero bueno, si configuráis esta herramienta en español, evidentemente os haré una infografía como esta en esto. Ahora poneros en la piel de, seguro que me estáis escuchando más de uno que, entre otras cosas, queréis que la ciudadanía se entere de las cosas, ¿no? Bueno, sin ánimo de entrar a donde no me habéis llamado, pero desde la humildad lo digo, creo que hay un campo de mejora muy importante en publicar cosas en PDFs que es muy complicado leerlos, a publicar una infografía para las conclusiones del pleno del ayuntamiento de esta semana, ¿vale? Al alcalde de mi pueblo, que es una pequeña aldea vizcaína, que evidentemente les formé en todo esto, ellos ahora utilizan esto, que encima con la cuenta de pago podéis poner aquí incluso el logo de vuestro ayuntamiento, ¿vale? Para que cuando tiene que comunicar algo a la ciudadanía, lo pone en redes sociales, que es donde está la gente, está mi madre leyéndolo ahí, ¿vale? Y lo ve y mi madre entiende estas cosas, ¿vale? No entenderá de si no se queda el agua, pero es que la gente no se entera en un municipio de lo que está pasando porque no somos comunicadores visuales y ágiles a nivel de datos y documentación. Por lo tanto, claro, el concepto de espacio de datos y de intercambio de información también va en esto. ¿Qué formato estamos utilizando en una era en la que la gente, pues como estáis viendo, se puede situar también con otro tipo de contenido? ¿Vale? Bueno, vamos avanzando, que el tiempo va pasando, nos quedan ya solo 15 minutos y ahora voy a ir a otra de mis obsesiones, que es analizar datos, ¿vale? Aquí he cogido una base de datos de incidencias municipales, ¿vale? Esto está en uno de los espacios y portales de datos abiertos, ¿vale? No voy a citar cuál porque no quiero meter la pata, basta cara la puedo meter además, pero bueno, creo que me entendéis por dónde va, ¿vale? Es un momento en la historia en el cual esa limitación que teníamos para poder analizar datos ya tampoco va a existir, porque antiguamente, claro, tú como ayuntamiento publicabas unos datos y decías, bueno, tampoco la gente se va a enterar mucho ni va a tener capacidad de analizar. Bueno, voy a coger este Excel de incidencias, ¿vale? Porque quiero que me veáis en directo hacerlo, ¿vale? Y fijaros cómo voy a hablar con estos datos, ¿vale? Lo digo un poco porque los que me estéis escuchando que trabajéis en cuerpos municipales o provinciales, otra de las cosas muy interesantes para que podáis hacer
proyectos, vamos a decir, un poco diferentes, es que facilitéis a la ciudadanía hablar, ¿no? Oye, el presupuesto, ¿dónde se va el presupuesto? Otro problema habitual es que la gente no entiende dónde se nos va el dinero. Bueno, pues vamos a coger un presupuesto municipal, os lo voy a enseñar nuevamente, ¿vale? Aquí tenéis en vuestro lenguaje partidas de gastos, ingresos, que nadie entiende, ¿vale? Un presupuesto, ¿vale? Da igual, el municipio que sea, porque estoy venga a coger. Aquí veis los gastos y aquí veis los ingresos, ¿vale? Acordaros del ejemplo que acabo de poner de Notebook, ¿eh? Lo digo un poquito porque me parece que viene un momento en la historia en el cual creo que también vais a ver una ciudadanía que de alguna manera se va a empoderar, lo cual me parece tremendamente lícito, evidentemente. ¿Vale? Imaginaros este presupuesto municipal. ¿Vale? Vamos a hacer un análisis del presupuesto de mi pueblo, ¿vale? Y a decir, mira, vas a actuar como un experto en análisis de datos con capacidades de estadística e inteligencia artificial, ¿vale? Antes de nada, por favor, lee el XLX adjunto y explícame lo que comprendes de él. Fijaros que yo cada vez que hablo con una entrada diferente, fijaros que lo primero que le digo es que me diga lo que entiende, ¿vale? Eh, para entender un poco el contenido de todo ello, primero le digo que tome conciencia de lo que está viendo. Tiene dos hojas, fijaros qué es lo que os he mostrado visualmente, gastos, ingresos. Fijaros lo bien que lo entiende. Esto no sé por qué me he dedicado toda mi vida a dar cursos de análisis de datos y tal. Aquí la gente entre que entendía Python, entre que entendía el contenido, entre que entendía la estructura, se te iban 4 horas ya. O sea, no habías hecho nada. Fijaros que aquí hay una hoja de gastos que está entendiendo, hay una hoja de ingresos que está entendiendo y me pone ejemplos de lo que ha entendido. Y ahora me dice, atentos a esto, ¿qué tipo de análisis permite? Tal, lo más importante, el archivo es un resumen presupuestario limpio. Vale, le digo, mira, muy bien, estoy hablando con los datos. Me interesa saber los principales elementos que contiene este presupuesto. Sugiéreme análisis de datos y también hazme representaciones visuales de los elementos que tú consideres son más importantes para entender el presupuesto de este ayuntamiento. ¿Vale? Bien. Bastantes cosas de lo que estoy diciendo. Como veis, yo creo que la gente ha entendido que estas máquinas es que yo le diga también incluso lo que me tiene que analizar. ¿Vale? Bien. Podéis incluso delegar que decida lo que tiene que analizar. ¿Vale? Entonces, vamos a lanzarlo. ¿Vale? Vamos a ver qué me sugiere, fijaros qué está pensando, ¿vale? Y fijaros que yo no me estoy preocupando de las decisiones que está tomando. ¿Por qué? Porque llevo mucho tiempo trabajando con esta herramienta y ya sabe analizar datos, ya sabe entender lo que yo quiero hacer. Por lo tanto, esta histórica fricción que hemos tenido, esto por debajo, en realidad está programando en Python cosas que lo enseño simplemente para que veáis que no hace magia. Lo que pasa que el problema que teníamos antiguamente es que yo tenía que programar en esto que nadie entiende. Bueno, yo sí, pero quiero decir que esto no es de dominio público, ¿vale? Los informáticos, como suelo decir, tampoco éramos los rockstars de ninguna discoteca, ¿vale? ¿Por qué? Porque hablábamos raro, pues ya está. Cada uno habla como quiere y ahí lo tenéis. Veis que está procesando un montón de tablas, se está analizando por mí, porque yo le he dicho lo que quería. Yo quería ver patrones que esconden estos datos. Si me estáis escuchando desde algún partido político, una cosa también que hago para algún partido político, que no voy a citar, es encontrar cosas en los datos que no son fácilmente perceptibles por el ojo humano. Creo que me estaréis entendiendo por dónde van los tiros, ¿no? Esto que históricamente ha requerido mucho tiempo humano, pues ha dejado de ser un problema. Por lo tanto, publicar datos, tener datos y entender datos tampoco es un problema. Aquí estáis viendo que me ha hecho una partida de gastos. Vale, veo que en este municipio donde más dinero se basa en la limpieza, en la acción social, seguridad. En parques y jardines, menos. ¿Vale? Fijaros cómo he hecho unas representaciones visuales, pues la más bonitas, ¿vale? Que algunas estaréis diciendo, pues yo los hubiera puesto en color rojo. Perfecto. Cada una pone su toque y le dais su capa de personalización a estas visualizaciones
desde lo concreto de lo que queremos analizar. En definitiva, como veis, es una era en la que podéis personalizar todo al milímetro, ¿vale? Para que podáis gradualmente ir llevando esto a convivir con ello en el día. ¿Vale? Y por lo tanto ya estáis viendo que aquí estoy viendo la gráfica que mostraba anteriormente, ¿vale? Esto creo que es una era en la que se va a primar eh, el hacerse unas buenas preguntas sabiendo que ya no hay limitaciones para dar respuestas, ¿vale? Y por lo tanto, saber dar buenas respuestas tiene un valor, evidentemente, pero hacerse unas preguntas originales buenas, pues evidentemente tienen también un valor importante en una era en la que tenéis aquí recursos técnicos para dar respuesta a cualquier pregunta, como estoy viendo. Fijaros la cantidad de información que genera. Evidentemente no me voy a poner ahora a hacer una presentación de todo esto. No me voy a poner a ver en detalle todo el subyacente de todo esto, pero creo que entendéis un poco por dónde van las cosas, ¿no? Yo estoy haciendo un análisis de datos, pues preguntando un poquito lo que pasaba con estos datos. Lo mismo que en estas incidencias. Aquí tenemos un conjunto de incidencias municipales, ¿vale? Oye, pues imaginaros que estáis en la oposición de un determinado municipio y queréis ver, oye, quiero proponer a la ciudadanía para el próximo proyecto municipal puntos de mejora, ¿vale? Pues oye, cogéis esta tabla donde vienen todas las incidencias, se la pegáis ahí, fijaros que la he pegado a lo bruto, ¿vale? La he pegado a lo bruto y le voy a decir ahora, mira, quiero que me encuentres y redactes un plan de acción municipal para el conjunto de incidencias que se han registrado en... Voy a coger Zaragoza, espero que no haya nadie de Zaragoza porque es un ejemplo al azar, ¿eh? No es intencional. ¿Vale? Lee la tabla adjunta y a partir de ello sugiéreme algún posible análisis de datos para que yo pueda luego profundizar y proponer acciones, ¿vale? Ahí lo tenemos, lo vamos a lanzar, ¿vale? Y fijaros que yo no tengo tiempo para analizar todo esto, pero yo le estoy diciendo, mira, mírame solo las filas donde está Zaragoza, sácame patrones de lo que pasa a nivel de incidencias y sugiéreme nuevas cosas que yo podría hacer, ¿vale? Por lo tanto, ya estáis viendo que está empezando a analizar y, como decía al comienzo, pues también esta idea de que pongáis datos a disposición de la ciudadanía me parece un camino tremendamente interesante, evidentemente, tanto desde un punto de vista de transparencia, vamos a empezar por la base de la base, pero segundo, desde un punto de vista de compromiso ciudadano. El ciudadano, la ciudadana, cuando quiere hacer cosas, pues evidentemente lo primero que quiere es entender lo que pasa. Y esto es una manera, pues como muy limpia, muy elegante de decirle a cada uno, mira, ahora que ya no tienes limitaciones de lo que puedes llegar a hacer, porque le puedes preguntar cualquier cosa sobre lo que quieres analizar, súbele los datos y le haces cualquier pregunta. Que es una manera también de poder ver un poquito todo lo que se puede llegar a hacer en una era en la que es el lenguaje, el instrumento de análisis que estamos teniendo. Bueno, me quedan solo 5 minutos. Simplemente voy a hacer un breve repaso ya de todo lo que hemos visto. Como veis, he hecho varios ejemplitos en la presentación. Os he dejado varios de ellos de cómo analizar. El análisis de incidencias ciudadanas lo he dejado aquí. El análisis de presupuesto municipal lo he dejado aquí. Analizar consumos de edificios, por ejemplo, desde el punto de vista de la eficiencia energética, ¿vale? Que veáis pues cómo poder analizar todos estos datos para que podéis con ellos ver un punto de un ángulo de mejora. Oye, basándote en los benchmarks internacionales, en los estándares internacionales que tengas de ahorro energético, sugiéreme cómo puedo mejorar aquí. ¿Vale? Nuevamente, otro gran escenario donde pues esa gestión interna municipal, que muchas veces era limitante, pues ahora podéis tenerlo con ello. Acordaros también de la capacidad de visionado, ya veis que hemos pasado por ello. Así que bueno, en definitiva, como veis, muchas cosas que todas ellas pasan por un patrón común, que es ese lenguaje natural como instrumento de análisis de la documentación y de los datos que tenemos a nuestra disposición. ¿Vale? Bueno, hasta aquí los ejemplos que quería poner. Voy a terminar en estos 5 minutos y abrimos una ronda para cualquier pregunta o inquietud que podéis tener.
simplemente vuelvo a lo que he dejado antes a medio hacer. ¿Os acordáis del vídeo? ¿Veis esta herramienta que se llama Notebook LM? ¿Vale? Que es una herramienta que tiene aquí preconfiguradas salidas a partir de una documentación de entradas. Imaginaros que queréis la felicitación navideña del municipio, pues subís ahí todos los plenos municipales y le decís, generamos una infografía con todos los logros de este año. Bueno, pues todo eso es posible en una era, ahí vais a ver el vídeo que ha generado, ¿vale? Este es el vídeo pues idéntico, ¿no? Al que hemos, ¿vale? Le voy a quitar el sonido, que si no me va a volver tarumba. Ahí lo estáis viendo, fijaros cómo ha generado ahí veis que está cogiendo los elementos más importantes. Ahí está el vídeo que ha generado de 5 minutos para resumir ese PDF. Veis que lo he hecho literalmente en tiempo real. Es una manera de que veáis que también el tiempo de respuesta, porque históricamente también cuando hacíamos activos digitales, vídeos, infografías, documentos, datos, el problema también era este, ¿no? Oye, yo tengo mucha documentación, quiero computar un informe de salida, ¿vale? Claro, tengo que delegarlo al uno, explicárselo al otro, tal y cual. Es la era del individuo. Podéis literalmente coger cualquier cosa, combinarla y producirla. Por lo tanto, hombre, otra de las cosas que hemos hecho bastante es formar a equipos municipales en el uso de todas estas herramientas, porque es que os mejora también esta convivencia con la ciudadanía, pues desde el punto de vista de comunicar los principales elementos del trabajo que hayáis realizado, desde el punto de vista de saber detectar pues, nuevas demandas ciudadanas. Por ejemplo, ¿qué se estará diciendo en mi pueblo? En redes sociales sobre problemas de convivencia. Estoy improvisando. Eso históricamente tampoco era posible. Hoy, con esa herramienta de investigación que os he mostrado anteriormente del tema de la vivienda, ¿vale? Que es este ejemplo que os he traído, podríais obtener más datos de ver un poco lo que pasa eh, en el municipio o en la provincia, pues literalmente capturándolo y preparando un informe. ¿Vale? Por lo tanto, todo lo que sea, ya con esto termino, un escenario donde queráis buscar información, que es el primer campo impactado, donde queráis resumir esa información, es decir, preparar un pequeño resumen, queráis sintetizar esa información, queráis generar una salida, ahora traduzco todo esto, o queréis tomar decisiones, que es históricamente lo que hemos hecho con los datos, pues ya veis, hoy he buscado información, hoy he resumido información, acordaros de cómo lo he hecho también con los Exceles, al final no era más que subir una tabla y sacar ahí resultados. La síntesis, fijaros que he generado un vídeo, he generado una infografía, he generado pues es una concentración de ideas clave de forma visual, he generado un informe de resultado para tomar decisiones y finalmente con todo esto, pues ya veis que la acción, tanto desde el punto de vista de la representación pública o desde el punto de vista de un ciudadano que quiere entender lo que pasa en su pueblo, pues ya veis que los dos lados de la cadena quedan tremendamente conectados para que se pueda mejorar el día a día de la ciudadanía, tanto desde un punto de vista de entender mejor lo que pasa en el pueblo, como también implicarse más, ¿no?, en la acción pública, que pues es uno de los objetivos también que se puede entender. Bueno, en la presentación, como decía anteriormente, os he dejado toda la información, ¿vale? Os he dejado también los enlaces a las herramientas. Llevamos 45 minutos de exposición, por lo tanto, volviendo al origen de la sesión, pues si os parece, dejamos un espacio para cualquier pregunta, cualquier inquietud que podáis tener. Gracias por vuestro tiempo y nada, encantado de ayudaros con cualquier cosa que me necesitéis. Muchas gracias, Alex. Estamos pendientes de esa herramienta de chat por si alguno de los participantes o alguno de los participantes tiene alguna pregunta, duda o consulta. Muchísimas gracias por tu presentación y cómo nos has hecho ver de una manera muy, muy, muy clara, muy visual, el valor de esos datos, cómo podemos jugar con ellos, hacer indagaciones, cruzar información. Imagínate si esto lo hacemos solo ahora mismo con esos datos abiertos que has estado mostrando en tu presentación, si pudiéramos además cruzar esa información de datos no publicados, datos no abiertos, con información también no solo de entidades locales, sino de empresas de servicios, como ocurre en el caso de aplicación del espacio de datos compartidos EDIN, como esa capacidad de gestionar, ¿no?, y de anticipar escenarios, pues bueno, pues escala exponencialmente gracias un poco a ese cruce de datos disponibles a través de ese espacio compartido de datos. Vamos a estar muy pendientes, Alex, de esa herramienta de chat y de consulta.
Y por nuestra parte, agradecerte esta presentación en el día de hoy y a todos nuestros seguidores y seguidoras, invitarles a las próximas citas de estos Edin Talk, que concretamente las próximas semanas van a tener como protagonistas, el próximo miércoles día 11, a María López Acera, que nos hablará de datos urbanos y participación ciudadana. El lunes 16 de febrero estaremos con Esther Paniagua, hablando de datos urbanos, ética y confianza pública, y el lunes 23 con Nerea Luis, hablando de IA para la innovación urbana. Si no hay preguntas, si no hay consultas en este caso, Alex, reiteramos nuestro agradecimiento y a todos vosotras y vosotras os esperamos en un próximo capítulo de los Edinton. Alex, gracias y hasta pronto. Hasta pronto.